Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Abogado Orlando Aquino, un importante avance en lo que es el juicio por el fallecimiento del señor Rufino Michael en el distrito Tomás Romero Pereira. Sí, muy buenos días para ti, Hernán, y para toda tu amable audiencia. Ahora sí, asimismo es el fin de semana, el 13 específicamente, de sábado 13 de noviembre, vencía la fecha para para la formulación del acto conclusivo de parte del Ministerio Público y como así mismo la querella, ¿verdad? Aclarar en relación a eso de que el problema del sobreseimiento con que fue beneficiado el procesado en ese caso era de que existía una ausencia en cuanto a la pericia específicamente sobre la velocidad. Si bien es cierto, fueron realizadas varias pericias, más bien se basaban en reglas de tránsito, donde decían que el fallecido no tenía chaleco reflectivo, pero nadie hizo un estudio y análisis y menos aún una conclusión sobre la velocidad que llevaba la camioneta, que es el vehículo colisionante. Entonces, el día jueves, antes de eso se hizo el lunes de madrugada, se hizo una reconstrucción y la prueba pericial o la tarea pericial sobre la velocidad. Eso tuvimos informe el día jueves de esta semana pasada y así fue de que el día viernes, por suerte, el Ministerio Público presentó acusación en contra del conductor de esa camioneta Hilux. Bueno, abogado, ¿cómo habían sucedido los hechos? Bueno, para que la ciudadanía entienda y para que todos los que nos vean, obviamente, el hecho ocurrió en horas de la noche, creo que fue 22:45 horas aproximadamente, donde el señor Rufino Michael venía de su lugar de trabajo, que es la Universidad Nacional de María Auxiliadora, y rumbo a su casa. Su casa queda ubicada a aproximadamente 500 metros del lugar del accidente. Él siempre viene a su casa en ese horario, un poco más tarde, con obviamente a bordo de su motocicleta. Y la colisión se produjo por alcance, es decir, que ambos vehículos llevaban la dirección de norte a sur. Entonces, él venía por su carril correctamente y la camioneta venía detrás y impactó en su parte trasera y lo arrastró a más de 100 metros. Específicamente, según el perito que actuó el fin de semana anterior, en horas de madrugada, determinó que el vehículo fue arrastrado a el cuerpo de la víctima fue arrastrada a 117 metros del lugar y la motocicleta a casi 50 metros de ahí, del punto de colisión, porque quedaron hendiduras en el asfalto ahora. Entonces, esa circunstancia, esa dinámica determinó posteriormente de que el vehículo circulaba a 158 kilómetros por hora. Eso fue determinante porque es lo que la parte de la querella quería llegar a esa conclusión, ¿verdad? Porque el sobreseimiento se basaba en que el fallecido no tenía chaleco reflectivo. El análisis se hizo a la inversa, Hernán, porque cuando existe un delito lo que se debe analizar es la conducta del autor, no de la víctima. Es también importante la conducta de la víctima, pero primero se tiene que analizar si es punible o no, si es reprochable o no la conducta del autor, ¿verdad? Si está reprobado penalmente. En este caso nunca se analizó, siempre se analizó la conducta del fallecido. Se le culpó al muerto, como solemos decir normalmente. Entonces, la pericia determinó que venía en base a todo eso, mejor dicho, de que el vehículo circulaba a 158 kilómetros por hora, siendo que es una zona ya rural, donde la ley de tránsito establece que la velocidad máxima es de hasta 110 kilómetros por hora. Sin embargo, existe otra vez una reducción de esa velocidad máxima permitida en dicha zona porque es una zona muy peligrosa, muy concurrida. Entonces, inteligentemente, las autoridades de aplicación, que en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas, instaló, mejor dicho, un cartel de tipo pasacalle con letreros luminosos, claramente visible por la noche, obviamente por ese motivo, donde decía velocidad máxima a 80 kilómetros por hora y con un mensaje agregado decía conduzca con cuidado. Evidenciando lo riesgoso. Sí, advirtiendo sobre el riesgo que se puede dar en el lugar y que eso rige para las personas y vehículos que salen de la ciudad.
van saliendo de la ciudad, no para el que entra, eso hay que aclarar también. Entonces, eso es uno. Y segundo, de que el impacto se produjo a escasos 200 a 300 metros de la zona divisoria, de la zona rural y urbana. Es decir, y para la zona urbana la velocidad máxima permitida es 50 km por hora, es decir, de que doblemente el conductor violó el deber de cuidado porque él debió venir a 50 km por hora hasta ahí. Y desde ese punto cero, entonces elevó considerablemente la velocidad. Si vamos a suponer que estuvo respetando la norma de tránsito. Pero la verdad real es que él venía infringiendo la velocidad máxima desde la zona urbana. Hubo un importante trabajo por parte de su estudio jurídico para incluso dar vuelta a la posición de la Fiscalía porque había intenciones de un sobreseimiento. Sí, podríamos decir que sí, que el papel de la querella adhesiva, ¿verdad?, cumplió un rol importantísimo al revertir esa situación, porque sí, ya iba camino a la extinción, ¿verdad? La causa ya iba a terminar como resultado de un sobreseimiento definitivo, como dije, ¿verdad? O sea, porque se tuvo en cuenta en principio de que el finado no tenía chaleco reflectivo. Entonces nosotros debemos hacer nomás el cálculo hipotético, como yo siempre lo digo en abstracto, de que si una persona, si le quitamos la moto a esa persona y le quitamos el chaleco imaginariamente y le hacemos pasar a un peatón, entonces ¿estoy autorizado a chocarle a esa persona que cruza una ruta por no tener chaleco? No, la respuesta es clarita que no. Entonces ese deber de cuidado se traslada no al que cruza, sino la obligación es el doble inclusive para el conductor. ¿Por qué? Por las razones que dije anteriormente de que está en su poder un objeto peligroso, que es un vehículo automotor, que tiene a propulsión, ¿verdad?, que está propulsado por un motor y que el conductor es el que tiene el dominio de eso. La palabra justamente de dominio es lo fundamental. El conductor de un vehículo tiene que tener siempre el dominio de la máquina que maneja. O si no tiene el dominio, ya responde civil y penalmente por los daños que cause. ¿Ya hay fijación de la fecha para el juicio? En estos días vamos a tener fecha para fijación de realización primeramente de audiencia preliminar y después estaríamos viendo cuándo se hace el juicio oral y público, si Dios quiere.